Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 9 de mayo de 2013, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Gotelli e integrada por los magistrados señores Fernando Calle Jayén y Ernesto Álvarez Miranda. Secretaria de sala, doctora Yanet Otarola Santillana. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 6, expediente 1288-2013, proceso de amparo, seguido por Florencio Medina Cayotopa contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Ronald Javier Ceballos Alegre, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 9 y 10. Buenos días, señor presidente, buenos días, señores magistrados. Como representante de la demandada ONP, vengo a presentar el informe oral en la causa 1288-2013, seguida por el señor Florencio Medina Cayotopa contra la ONP sobre proceso de amparo. En el presente proceso, el señor Florencio Medina Cayotopa considera que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la seguridad social, al no haberse reconocido la integridad de los años de aportaciones efectuados para sus empleadores Agropucalá, Juan Olazábal Soplapuco y Lucila Neira Barona. Respecto de este proceso, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la sentencia de primera instancia que declara improcedente la demanda, porque consideró que respecto de los años aportados para Agropucalá, estos ya habían sido reconocidos en la resolución administrativa 75468-2007, y respecto de los empleadores Juan Olazábal Soplapuco y Lucila Neira Barona, solamente se está presentando como medio probatorio certificados de trabajo y se habían ofrecido unos libros de planillas que finalmente no fueron actuados. En este sentido, la Sala consideró que al no haber medios adicionales de probanza que certifiquen lo declarado en los certificados, se necesita un proceso que permita actividad probatoria, por lo que declararon improcedente la demanda. En este sentido, consideramos que se debe confirmar el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lambayeque, puesto que estamos de acuerdo en que no ha habido mayor actividad probatoria que permita respaldar los certificados de trabajo para los empleadores Juan Olazábal Soplapuco y Lucila Neira Barona. El segundo proceso, doctor, es el seguido por Juan Evangelista Rojas Coronel en el expediente 1294-2013, también sobre acción de amparo contra la ONP por la misma materia, reconocimiento de años de aportación. En este caso, la pensión solicitada era una pensión especial, siendo el caso que la ONP solamente había reconocido 5 meses de aportaciones. En este caso, los medios probatorios actuados se limitaron a una declaración jurada firmada por un representante del demandante, ¿no? La evaluación de la Sala Constitucional básicamente fue en el sentido de que el Decreto Supremo 082-2001F
requiere la acreditación del vínculo laboral para que la declaración jurada tenga validez en el reconocimiento de aportes. En este caso, no se había acreditado de ninguna manera la extensión del vínculo laboral por los 4 años que permite la declaración jurada, por lo que la Sala también decidió confirmar la sentencia de primera instancia del juzgado, ¿no? En este sentido, igual nosotros solicitamos se confirme la sentencia de la Sala Constitucional. Si me permite pasar al siguiente proceso. Finalmente, el proceso 1296-2013, seguido por el señor Santiago Caro Martín Mendoza. En este caso, la Sala Constitucional revoca la sentencia de primera instancia que le quedó fundada en parte la demanda y la declara improcedente, porque igualmente, como en los casos anteriores, consideró que solamente con los certificados de trabajo no se podía acreditar las aportaciones como trabajador de construcción civil que había declarado el demandante. Adicionalmente, había una obra en el expediente administrativo, a folio 53 a 55, el informe de auditoría número P9 320601, que indica que las planillas del empleador provienen de un mismo puño gráfico, ¿no? Por lo que existen cuestionamientos a la validez probatoria de esas planillas. En todo caso, la Sala le deja la opción de que este proceso sea ventilado en una vía que permita mayor actividad probatoria, donde eventualmente se podría verificar si es que efectivamente se realizaron las aportaciones por los periodos que indica el demandante para el otorgamiento de una pensión en construcción civil. Permiso. Causa número 8. Expediente 1292-2013, proceso de amparo, seguido por Francisco Salvatierra Ñahui contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la doctora Miluska Fiorella Rodríguez Roca. Señores magistrados, buenos días. Respecto a la causa 1292 del 2013, lo que pretende aquí el demandante es que se le otorgue una pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional en aplicación del Decreto Ley 18846. Sin embargo, cabe recalcar que en sede administrativa, cuando él hizo su solicitud, se le requirió que se presente para su examen de evaluación médica con la finalidad que se le otorgue la pensión. Sin embargo, el demandante nunca acudió a la comisión a efectos de que se le evalúe. Él, a su demanda, ha presentado un certificado, sin embargo, se debe tener en cuenta que ese certificado no ha sido emitido por una comisión evaluadora de incapacidades, por lo que nosotros solicitamos, no teniendo un medio probatorio idóneo para el otorgamiento de su pensión, sea confirmada la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda. Causa número 14, expediente 1304-2013, proceso de amparo, seguido por Ricardo Paniagua Luyo contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la doctora Leili Huablocho Tafur. Causa número 14. Buenos días, doctor. Buenos días, presidente de la Sala Constitucional y magistrados constitucionales. Me presento para informar acerca del expediente 013-04-2013, proceso de amparo, seguido por el demandante Ricardo Paniagua Luyo. Señor presidente, lo que el demandante pretende en el presente proceso es que se declare la nulidad de la resolución administrativa 682-40- del 2010, de fecha 13 de agosto de 2010. Denegatoria, resolución que denegó su pensión
y en consecuencia solicito el otorgamiento de su pensión de jubilación. Señor presidente, como bien sabemos, para el otorgamiento de una pensión de jubilación, dentro de la aplicación del Decreto Ley 1990, es necesario contar con dos requisitos. Primero, que la persona cuente con 65 años de edad, y el segundo, que cuente o que acredite con 20 años de aporte. Conforme tenemos en los autos, el demandante nace el 5 de junio de 1945, cumpliendo los 65 años de edad el 5 de junio del año 2010, siendo que en la actualidad el demandante cuenta con el requisito de años de edad, no sucediendo lo mismo con respecto a los años de aportes, puesto que conforme se advierte en la resolución impugnada, el actor solo acredita 12 años y 2 meses de aportes, no cumpliendo con los 20 años que la ley exige. Es por esta razón que al demandante no le correspondería el otorgamiento de su pensión de jubilación en aplicación del artículo 1 del Decreto Ley 25967. Ahora, con respecto al reconocimiento de mayores años de aportes, el demandante ha adjuntado diversos medios probatorios, no siendo suficientes para la acreditación de los mismos, no encontrándose conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 4762 de 2007, proceso de amparo. Es por esta razón, señor presidente, solicito que la demanda sea declarada infundada. Causa número 21. Perdón, señor presidente. Causa número 20. Expediente 1318-2013, proceso de habeas data, seguido por Primitivo Villegas Matías, contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor presidente, solicita informar sobre hechos el demandante, el señor Primitivo Villegas Matías. Doctor presidente de la Sala del Poder Constitucional, señores magistrados, yo soy el demandante contra el Ministerio de Trabajo, ya que mi abogado por motivo de salud ha hecho un escrito, que es el doctor Aníbal Florentino. Entonces, viendo que lo requiero es que se vea bien el expediente y el escrito, porque realmente de acuerdo a lo que está escrito, especificado, que sea contemplado en esta sala, señor presidente. Yo como demandante, ya que realmente soy uno de los ex trabajadores que fuimos obligados a renunciar bajo caución en entonces el tiempo de frigoporismo. Entonces hoy prácticamente, como dice, ya estoy bastante avanzado de edad, puesto con 72 años, y mi familia también delicada de salud. Yo quiero que se resuelva mi expediente para en armonía de mi familia. Eso es lo que le pido, señor presidente. Eso es todo. Causa número 21. Expediente 1322-2013, proceso de amparo, seguido por Basilia, Chiquillanqui, Bernaola y otros contra la SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Líder Alberto Quispe Aguirre y por la parte demandada la doctora Mayra Ivonne Cabellos Rafael. Señor presidente, señores miembros de este colegiado. Vengo por la causa 1322-2013, iniciado por son 7 demandantes: Wilfredo Pasache Juárez, Ramón Enrique Jorge García, Josep Enrique Gómez Lúcar, Jaime Villafuerte, Patricia Aranguren y Adriana Ivette Tirado. En recurso de agravio contra la sentencia que declara improcedente la demanda, la improcedencia de la demanda, señor presidente, básicamente se centra en la existencia de una duda respecto a la existencia de un despido
fraudulento, y si el contrato que tienen mis patrocinados, porque vengo en representación de todos los demandantes, es específico o indeterminado, o sea, determinado o indeterminado. A la existencia de esa duda, la sala declara improcedente la demanda. Sin embargo, existe votos en discordia que señalan que se declare fundada la demanda. Yéndome por un tema de forma, señor presidente. Primero, mis patrocinados son trabajadores de SUNAT. Ellos ingresaron a trabajar a SUNAT mediante concurso público, con lo cual cumplen con la ley del empleado público. Es decir, hubo convocatoria, hubo evaluación curricular, hubo evaluación de conocimiento, entrevista y finalmente los resultados por los cuales, a través del cual ingresaron a trabajar a SUNAT. Pero el ingreso a ese SUNAT no era para un contrato indeterminado, como lo establece básicamente el artículo 4 del Decreto Supremo 003/2007, en la que se dice pues los contratos individuales se firman por escrito y cuando son de modalidades o de tiempo determinado se debe cumplir los requisitos que establece la ley. Sin embargo, estos requisitos, SUNAT contrata mediante contrato específico, por servicio específico a tiempo determinado por una labor permanente, para una labor permanente. ¿Y por qué decimos que esto es fraudulento y simulado, señor presidente? Porque básicamente incumple, SUNAT incumple, primero con el artículo 4 del Decreto Supremo, en las que establece que en los casos de contratos sujetos a modalidad deben cumplir los requisitos que la presente ley establece. Y los requisitos que establece, señor presidente, conforme al artículo 63, segundo párrafo, establece que estos contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de contratación. Es decir, existe un principio de causalidad entre el servicio y el tiempo. Si es contratado mis patrocinados para una obra específica a tiempo indeterminado, este servicio, señor presidente, para nosotros es indeterminado porque las labores que ejecutaban eran habituales y permanentes dentro de SUNAT. ¿Y por qué habituales y permanentes? Porque las labores que realizaba, por ejemplo, Jaime Villafuerte Quirós, es apoyo técnico profesional cuyas labores especificadas en el contrato están debidamente detalladas en el ROF de SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo 115. Es decir, ellos pertenecían a la Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento de SUNAT, gerencia de planeamiento, o sea, realizada en estudios de proyectos de inversión. Igual Wilfredo Pasache y Joseph Enrique, apoyo técnico profesional en la División de Ingeniería y Mantenimiento. El mantenimiento en un área, en una entidad pública, obviamente no es un labor esporádica, temporal, sino es permanente. Y estas labores está especificada también en el ROF, en el artículo 80 y en el Decreto Supremo 115. Igual Patricia Aranguren, que es verificadora. Aquí es lo más grave, señor presidente, porque esta trabajadora realiza la labor principal de SUNAT, que es ser auditora, verificadora de la sección de división y auditoría de SUNAT. Es decir, es la labor más importante de SUNAT y sin embargo contrata por contratos de servicios específicos. Quiero precisar que esta patrocinada tiene un acta de inspección laboral donde se ha determinado que sus labores son indeterminados. Entonces, señor presidente, las labores por los cuales contrata SUNAT, pese a que en el contrato señalan las labores de manera específica, sin embargo, no tiene sustento
de la temporalidad de las labores. Es decir, si yo contrato a trabajadores por un tiempo determinado, esos tiempos determinados, al finalizar, no finaliza el servicio, tampoco la labor, sino los vuelve a renovar, y cuando los trabajadores, antes de cumplir los 4 años, les dicen, bueno, cumplió tu término laboral, gracias por el servicio. Yo creo que eso, señor presidente, es una evidente violación al artículo 27 de la Constitución de la Libertad del Trabajo, y básicamente en aplicación del artículo 77 del Decreto Supremo 003, en las que dice que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran como duración indeterminada cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. Conforme a los artículos antes detallados, señor presidente, está totalmente probado de que las labores que realizaban mis patrocinados eran indeterminados. Asimismo, señala este dispositivo, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra, materia de contrato, sin haberse operado renovación, en este caso, señor presidente, SUNAT en ningún momento dijo durante todo el proceso cuándo concluye la obra, porque hasta ahora siguen trabajando mis patrocinados bajo el mismo, ejerciendo el misma labor. Es más, violan el reglamento de la ley de trabajo, que es del reglamento de la ley de fomento de empleo aprobado por el Decreto Supremo 001, en su artículo 79, establece básicamente, y permítame leer, señor presidente, en los contratos de obra o servicios previstos en la ley, deberá señalarse expresamente su objeto, sin perjuicio de que las partes convengan la duración de la respectiva contrato, que solo podrá mantenerse dicha calidad hasta el cumplimiento del objeto del trabajo. El objeto del trabajo son las labores que realiza, y esas labores son habituales, permanentes de la institución. Por lo tanto, señor presidente, y bajo el principio de causalidad y el principio de la primacía de la realidad, existió en estos contratos una evidente simulación y fraude, y yo creo que el despido es fraudulento. Por lo tanto, solicitamos se revoque la sentencia de la sala y se declare fundada la demanda, ordenándose la restitución a contrato indeterminado de mis patrocinados. Son 7 los demandantes, señor presidente. Sí. No, señor presidente, no están sindicalizados, dado que como estos tenían contratos de servicios específicos, el sindicato no les permitía ingresar porque obviamente tenían este contrato de servicios específicos temporales. Entonces, ellos no están sindicalizados. El argumento de nuestra demanda es básicamente porque existe fraude. Es más, esta sala ha emitido sendas sentencias al respecto, pese a que sendas jurisprudencias, ya doctrinas jurisprudenciales, que en los mismos hechos ha sido declarado fundada la demanda, señor presidente. Sí, en la primera sala se han emitido, si no más me recuerdo, 5 sentencias, no, 3 sentencias emitidas contra SUNAT. En la segunda sala igualmente existe sendas sentencias, señor presidente, que se han emitido sentencias del mismo argumento. Sí, a ver, le digo, el número 5367, 361, 231 del 2012, es 5367 del 2011, 361 del 2012, 231 del 2012, 1253 del 2011, el 3719 del 2011, el 1524 del 2011, y así sucesivamente, señor presidente. Ahí existen ya, este colegiado ha emitido sentencias y ha establecido doctrina jurisprudencial al respecto. Buenos días, señores magistrados. En representación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributarias,
y luego de escuchado a la parte demandante, debo hacer algunas contradicciones justamente a sus afirmaciones. En primer lugar, el demandante me señala que los trabajadores han ingresado a la SUNAT mediante concursos públicos. No me consta y tampoco consta en autos que esto en efecto haya sido así. En su ofertorio de pruebas no presentan ni siquiera las convocatorias a las que hace alusión. En segundo lugar, y en vista justamente de la sentencia emitida por la tercera sala civil, y es lo que acoge el demandante al formular su recurso de agravio, justamente en el voto de discordia que se hizo y que se tomó y que se consideró el pronunciamiento emitido por el juez del quinto juzgado constitucional, es que la sala en voto mayoría determinó que en efecto existe una controversia entre dilucidar cuál realmente ha sido la naturaleza de las labores prestadas por los 7 trabajadores de la SUNAT. En ese orden de ideas, esa controversia aún existe y se mantiene aún en esta instancia, puesto que al momento de determinar las labores, simplemente se hacen alusión a las funciones específicas que determina cada contrato de trabajo. Sin embargo, en el desarrollo y en el decurso de la sentencia solamente se atribuye al mero establecimiento de ciertas, no funciones, pero sí de forma general, las competencias que tiene cada área y cada gerencia a la que estuvo adscrito cada uno de estos trabajadores, pero se establece que cada uno de estos servicios corresponden a esas competencias, sin ni siquiera hacer un análisis profundo y profuso de ellas. Asimismo, esto conlleva que incluso en la misma sentencia, respecto al trabajador Wilfredo Pasache Juárez, a quien se determina que es asistente profesional, solamente se establezcan las funciones que una adenda del contrato determinaba, sin alusión alguna a que el contrato suscrito primigeniamente, que fue justamente el 1 de junio del 2006, solamente establecía 4 funciones. Y dentro de estas había una función de elaboración de planos de AutoCAD que no tienen nada que ver con justamente las funciones que se establecen o que se nos imputan a nosotros, que forma parte de una competencia principal. De otro modo, la parte demandante hace alusión justamente a la trabajadora Patricia Elizabeth Arangure, y justamente en virtud a un acta de infracción. El acta de infracción, como bien consta en el expediente, ha sido dejada sin efecto mediante una resolución subdirectoral 463, que obviamente emitida por el Ministerio de Trabajo. Para finalizar, señor presidente y señores magistrados, en el supuesto negado que en efecto, determinasen que las labores fueron permanentes en la institución, debemos también hacer hincapié que existe un criterio de este tribunal en la sentencia 2050 del 2006, que justamente hacen alusión que es lícita la celebración de un contrato sujeto a modalidad cuando se desempeña labores de naturaleza permanente. En vista de este criterio asumido justamente en un proceso llevado con un trabajador de la institución, y bajo lo expuesto pedimos que se confirme la sentencia de la tercera sala civil, al examinar que en efecto existe controversia y dudas respecto a la naturaleza de las prestaciones y que deben de ser determinadas no en la vía del amparo, pero a su vez también, o en su defecto, declarar infundado bajo los argumentos que acabo de exponer. Muchas gracias. Sí, señor presidente, brevemente. Primero, señalar que el acta de inspección a que señala es la nulidad respecto a la sanción, más no a los hechos verificados por el inspector. El inspector del Ministerio de Trabajo verificó los hechos y las labores que realizaban y determinó que esas labores son permanentes. Eso no quiere decir, y lo que se declara nula es la sanción. Ahora, por Wilfredo Pasache, es un caso específico, señor presidente, porque este señor es ingeniero electrónico. Cuando ganó el concurso, firmó un contrato en las que hacían sus labores de practicante, pero después, con las adendas y los contratos, se ha establecido que sus labores es en mantenimiento y sus labores son habituales.
realizar mantenimientos eléctricos en todas las centrales y en los proyectos de inversión que realiza SUNAT. Ahora, con respecto a determinar del criterio de que es lícito contratar de manera específica algunas labores, efectivamente, la norma establece que son lícitos, pero esa licitud, señor presidente, tiene que cumplir con todos los requisitos, que es, SUNAT, para contratar, debe establecer cuál es el objeto. ¿En qué consiste el objeto? Que es el principio de causalidad. El objeto de decir que estas labores efectivamente se han incrementado y se van a incrementar y de repente es un proyecto que va a durar 6 meses y por esos 6 meses voy a contratar a estos trabajadores de manera específica. Y cuando culmina esa labor, termina el contrato y se despide al trabajador por culminación del contrato. Eso es específico. Sin embargo, acá ocurrió todo lo contrario. Las labores por las cuales han sido contratados son habituales, permanentes, y ha habido renovaciones constantemente. Y es más, hasta ahorita siguen ejerciendo la labor que venían ejerciendo de hace más de 4 años. Eso es todo, señor presidente. Solamente quedar justamente con las afirmaciones del demandante, la existencia de quizás una controversia, ¿no?, en uno de los trabajadores. Y bueno, la vía del amparo creo que no es la adecuada para examinar esto. Muchas gracias. Causa número 22. Expediente 1324-2013, proceso de amparo, seguido por Silvia Ortiz Quiche de Patricio contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor José Carlos Ramírez del Águila. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Viene en grado el recurso horario constitucional interpuesto por Silvia Ortiz Quinche. En este caso solicitamos se confirme el pronunciamiento de la Sexta Sala Civil que declara improcedente la demanda por los siguientes argumentos. La señora Silvia Ortiz Quinche solicita una pensión de jubilación especial. Es sabido que el decreto ley 19990 establece que crea el Sistema Nacional de Pensiones, establece 3 tipos de pensión: una pensión de invalidez, la pensión de jubilación o la pensión de sobrevivientes. En el presente caso, la señora, dentro de las modalidades expuestas, solicita una pensión de jubilación especial. El decreto ley 19990, dentro de las modalidades de pensiones de jubilación, establecía la pensión de jubilación ordinaria, la pensión de jubilación reducida, la pensión de jubilación adelantada y también la pensión de jubilación especial. Estas 4 modalidades fueron modificadas por el decreto ley 25967 a partir del 19 de diciembre del año 92. Esto quiere decir que hasta el 19 de diciembre del año 92 se modificaron algunos requisitos que actualmente evidencian de que solamente se pueden acreditar los regímenes de jubilación de la pensión de jubilación ordinaria y la pensión de jubilación adelantada. La 25967 derogó en algún sentido las pensiones de jubilación reducidas y las pensiones de jubilación especial. Únicamente se podrían otorgar este tipo de pensiones a las personas que acreditaran los años de edad y los años de aporte hasta esa fecha. Esto es hasta el 19 de diciembre del año 92. Entonces queda para dilucidar el hecho si la señora Silvia Ortiz Quinche hasta esa fecha pudo acreditar, según el artículo 47 de la 19990, la edad que es haber nacido antes de el 1 de julio del año 36 para la pensión de jubilación especial y acreditar 5 años de aporte. Se observa, señor presidente, en el presente proceso que la señora solicita se le reconozcan años trabajados entre el año 50 al año 52 para su ex empleador Máximo García, y asimismo solicita se le reconozcan algunos años de aporte que hizo de una manera facultativa como ama de casa. Es interesante entender que la ley 24705 vigente
hasta antes de la derogatoria de la 25967, establecía que las amas de casa que se incorporan dentro del decreto ley 19990 se beneficiarán con el régimen de pensión de jubilación especial. Esto es, las amas de casa son facultativas independientes dentro del régimen de pensión de jubilación especial, siempre que hayan nacido antes del año del 30 de junio del año 36. Se observa en auto, señor presidente, que la señora nació el 26 de octubre del año 33 y dejó de percibir ingresos afectos el año 2000. La ONP únicamente le reconoce 3 años y 9 meses de aportaciones que hizo entre el año 97 al año 2000. Lo que se dilucida en el presente proceso, señor presidente, es demostrar fehacientemente si hasta antes del 19 de diciembre del año 92 la señora pudo acreditar los 5 años que necesita para tener una pensión de jubilación especial. Definitivamente en autos se observa que el cuarto juzgado constitucional y asimismo la sexta sala civil de Lima determinaron que las semanas aportadas a Máximo García, que se elevan a 17 semanas, es decir, 4 meses, aunados con los aportes que hizo como aporte facultativo como ama de casa, que señalan 4 años y 6 meses, acreditan conjuntamente únicamente 4 años y 10 meses de aportación. Estos aportes se están reconociendo en autos, pero lamentablemente no llegan a los 5 años que exige la norma para una pensión de jubilación especial. Esto quiere decir, señor presidente, que hasta el 19 de diciembre del año 92, fecha en que entra la modificación de la 25967 y se deroga la pensión de jubilación especial, la señora no cuenta con los años exigidos para esa modalidad porque no llega a los 5 años de aporte. La señora Silvia Ortiz Quinche únicamente tiene al año 92 4 años y 10 meses de aporte. Ahora bien, si bien es cierto la señora dejó de aportar facultativamente el año 2000, se le reconocerían 3 años y 7 meses más entre el periodo del 97 al 2000. Esto quiere decir que aunados a los 4 años y 10 meses reconocidos en autos, más los 3 años y 7 meses reconocidos por la ONP, estaríamos hablando de unos 8 años y 9 meses, los cuales aún son insuficientes para gozar de una pensión de jubilación, en este caso ordinaria, porque no cuenta con los 20 años de aporte exigidos con la norma vigente. Esto es la 19990 con su modificatoria de la 25967. Es por ello, señor presidente, que solicitamos se confirme el pronunciamiento de la sexta sala civil en relación a que el señor no acredita los años exigidos para contar con una pensión de jubilación especial hasta el año 92 porque no cuenta con los 5 años de aportes exigidos por la norma. Causa número 30, expediente 1349-2013, proceso de amparo, seguido por Casiano Llana Zaire contra la ONP. Solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor José Antonio Cabrera Núñez. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, público en general. Bien, vengo acá a dar el informe con respecto al expediente 1349 en representación de mi patrocinado Casiano Llana Zaire. Si bien en materia de recurso de agravio contra la resolución número 9, que la cual confirma la sentencia recaída en la resolución número 4 expedida por la Sala Descentralizada Transitoria de Lucanas, en la cual declara improcedente la demanda, y es por estas razones en la que se considera que dicho fundamento de la sala no solamente está vulnerando un derecho subjetivo fundamental en lo que respecta al derecho de la seguridad social, toda vez lo que se está peticionando en la demanda es el derecho que le corresponde a mi patrocinado en respecto de la jubilación por pensión en base al régimen especial de la ley minera. Toda vez que este pronunciamiento de la sala ha hecho de manera restrictiva una valoración de los medios probatorios por no considerarles suficientes
en el aspecto de que no se puede acreditar las aportaciones. Ahora bien, es presente indicar que resulta errónea su pronunciamiento, toda vez que sí se ha mostrado estos medios probatorios, tales como un certificado de trabajo, también el certificado médico, la modalidad de trabajo, la liquidación de beneficios sociales. Todo eso se ha presentado en el exordio de la demanda como obra en sus anexos, y asimismo se ha presentado también entre la Oficina de Normalización de Pensiones cuando se solicitó su pensión por jubilación minera, de la cual se denegó, ¿no?, por considerar que no hay pruebas suficientes. Es preciso indicar, señor magistrado, que hay un pronunciamiento vinculante por este Tribunal Constitucional justamente contra un trabajador contra la empresa, contra la ONP, expedido justamente en la sala de Lucanas, en la cual es preciso indicar, ¿no?, que en su sexto fundamento expresa que se ha señalado que para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados por la ONP, el demandante, con la finalidad de generar suficiente convicción sobre el juez, sobre la razonabilidad de su petitorio, pueda adjuntar a su demanda los siguientes documentos: certificado de trabajo, boletas de pago de remuneración, libro de planillas, liquidación de tiempo de servicio y beneficios sociales, pruebas que también se ha aportado en este proceso y en la cual se ha declarado fundada la demanda que en este precedente vinculante que se ha metido entre este mismo tribunal, justamente también contra la sala, contra la sentencia que declaró infundada en la sala de Lucanas de Puquio. Ahora bien, señor magistrado, me es preciso también indicar que al no considerarse todos estos medios probatorios, se está vulnerando también un derecho reconocido de carácter constitucional, ¿no?, que es el derecho a percibir una jubilación patrocinada, toda vez que no se ha valorado de manera conjunta estos medios probatorios. Es más, también se presentó un informe pericial del número 6681 del año 97, seguidos contra los sindicatos de trabajadores mineros, justamente contra esta empresa de San Juan de Lucanas, en el expediente seguido 1824 de 1993. Tal es así que este es otro medio probatorio que no ha considerado la sala. Tal es así como se puede ver en el Código Procesal Civil, en el artículo 198, también estos medios probatorios que tienen validez, ¿no?, en un proceso, se tiene validez en otros procesos, ¿no? Por todas estas consideraciones, señor magistrado, no creo oportuno, ¿no?, por ser de justicia social y un derecho, ¿no?, de carácter constitucional lo que se está peticionando, considero que se debe confirmar la demanda, ¿no?, y dar curso al proceso. Causa número 32, expediente 1353-2013, proceso de amparo, seguido por Máximo Guardia Trevejo contra la Municipalidad Distrital de Comas. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Rogers Antonio Calderón. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación del trabajador obrero de la Municipalidad de Comas, Máximo Guardia Trevejo, solicitando que se revoque la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Lima Norte, que declara improcedente la demanda de amparo, bajo los siguientes fundamentos. Señor presidente, señores magistrados, en primer lugar, la municipalidad demandada no ha negado que mi patrocinado ha venido trabajando de manera ininterrumpida desde el 7 de enero del año 2003 para la Municipalidad de Comas, ejerciendo labores de obrero, ejerciendo la labor de obrero supervisor de limpieza pública, y obra en el expediente las constancias, los memorándums, los informes que acreditan su labor de obrero supervisor de limpieza pública. Si bien es cierto, sus labores empezaron con locación de servicios, esto indudablemente pues se había desneutralizado. Ha venido laborando de manera ininterrumpida varios años y luego en el año 2009 él pasa a contrato administrativo de servicios. Bien,
pero sigue laborando en lo mismo como obrero supervisor de limpieza pública. Ante esta circunstancia, que se había acreditado las condiciones típicas de un contrato de trabajo, ante la circunstancia de que se había determinado que no desarrollaba labores de carácter eventual, sino labores de carácter permanente, la Municipalidad de Comas reconoce la verdadera situación laboral de mi patrocinado y emite la resolución de alcaldía número 1759 del 2010, el 30 de noviembre del 2010, y reconoce su verdadera situación laboral y le realiza un contrato bajo el régimen laboral de decreto legislativo 728 como obrero de limpieza pública bajo la contratación de régimen indeterminado, 728. Bien, pues, entonces le otorgan boletas por noviembre del 2010, diciembre del 2010, enero del 2011, febrero del 2011, ya cuando había otro gobierno municipal, marzo del 2011, ya venía elaborando 5 meses como trabajador obrero, ya con contrato bajo el régimen laboral de 728, y resulta que el último día de marzo del año 2011, el nuevo gobierno municipal, de manera totalmente arbitraria, simplemente pues emite una resolución de alcaldía, la número 680 del 2011 de la Municipalidad de Comas, diciendo: no, se deja sin efecto la resolución que hace 5 meses lo nombra usted como trabajador. Le envían esa carta. Bueno, mi patrocinado, dice, pero continuaré trabajando. Empiezan los primeros días de abril, el día 3 de abril del año 2011 no lo dejan ingresar a trabajar. Sin ningún motivo. Luego se interpone esta demanda de amparo, porque no hay absolutamente ninguna causa para su despido, y en la primera y segunda instancia se dice como fundamentos para declarar improcedente la demanda dos fundamentos esenciales, que los repiten tanto en la primera como en segunda instancia. Número 1, el fundamento para la denegatoria de la acción de amparo es de que se ha producido un vencimiento de contrato CAS. Falso. No se ha producido un vencimiento de contrato CAS. El último contrato CAS es del año 2010 y él continuó trabajando mucho después de los contratos CAS. Y él ya no había suscrito contratos CAS en el año 2011 y él continuó trabajando enero, febrero y marzo ya como trabajador obrero del decreto legislativo 728. Había superado el régimen de prueba que establece el decreto 00397-TR, que establece un régimen de prueba de 3 meses. Él ya venía trabajando 5 meses como trabajador obrero del decreto legislativo 728. Había superado todo régimen de prueba. Por lo tanto, él no debía ser despedido simplemente porque supuestamente se había vencido el contrato CAS. Esto no es así. No se había vencido el contrato CAS en 2011, porque en 2011 él no suscribió contrato. El último se había vencido en noviembre del año 2010. Otra circunstancia que dicen las dos sentencias es que en este proceso de amparo no hay actividad probatoria y no se puede determinar, tiene que establecerse en otra vía más extensa si es que hay o no una afectación al derecho al trabajo. En este sentido, nosotros queremos decir, señor presidente, señores magistrados, que mi patrocinado, si él ya había logrado el reconocimiento de su condición laboral, si él ya había logrado que la Municipalidad de Comas le reconozca la verdadera condición de obrero de limpieza pública supervisor, si es que ya estaba ganando, y hemos adjuntado los autos, las boletas de remuneración, por 5 meses su condición de trabajador obrero, no es justo pues que después un nuevo gobierno municipal diga: ah, no, tú eres del agente del anterior alcalde. Bueno, sí, trabajas todo, pero como eres del anterior alcalde, fuera. Como hicieron con varios trabajadores de la Municipalidad de Comas. Eso es un despido arbitrario. Y la Constitución señala que
hay proceso de amparo para la protección de derechos constitucionales. Y es un derecho constitucional la adecuada protección contra el despido arbitrario. Si él ya había superado todo régimen de prueba, si él ya había en realidad demostrado en los hechos que venía laborando de manera interrumpida durante más de 8 años para la municipalidad, ejerciendo labores de carácter permanente, entonces lo justo y necesario es que sí se le reconozca su derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario, porque ya venía trabajando dentro del decreto legislativo 728. Consideraciones por las cuales, señores magistrados, es que hemos interpuesto esa acción de amparo y hemos apelado contra esta sentencia de segunda instancia que declara improcedente, solicitando que se revoque esta sentencia y se declare fundada la demanda de amparo en todos los extremos. Gracias, presidente. Doctor, a ver si le he escuchado. Él estaba bajo un régimen primero de casa, me dice que había vencido el 2011, no, pero 2010. ¿Estuvo continuando ello? Sí, o sea, él primero conlocación de servicios, parte, ¿no? Conlocación de servicios del 2003. No, ya eso ya sabemos, pero él llegó a firmar un contrato CAS. Sí, suscribió el contrato CAS en el año 2008 y continuó hasta el 2010. Venció el 2010 y sin prórroga alguna, la Municipalidad de Comas luego le reconoce la verdadera condición de trabajo y suscriben ya contrato por el decreto legislativo 728 como trabajador obrero. Y él trabajó noviembre. En base de ese contrato, el último contrato que reemplaza al CAS es el que usted hace referencia al 728. Así es. ¿Sobre eso ha corrido el tiempo o ha habido otra? Ha habido 5 meses ya de labor efectiva. Sobre ese nuevo que usted habla del 728. Sí. Y ese es el que le han cortado la... Sí, porque la municipalidad dice no, se deja sin efecto el antiguo reconocimiento del año 2010. O sea, se deja sin efecto el reconocimiento, pero eso... Ya, doctor, gracias. Muchas gracias. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas no hay informes orales por no haberlos solicitado conforme al reglamento o porque no se han apersonado para realizarlo.